Dios les bendiga, hermanos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque estamos estudiando el libro del profeta Isaías. El día de hoy llegamos al capítulo 55. Ya nos falta bien poquito para terminar el libro. La semana pasada aprendimos respecto de la relación sagrada de Dios con el pueblo de Israel y también de Dios con su iglesia como su esposa. Aprendimos y recordamos la gran misericordia de Dios para con su pueblo. Aprendimos de la firmeza de las promesas de Dios, la promesa de cuidar a su pueblo de sus enemigos y también la invitación, el ánimo para estar en alegría, en gozo. El día de hoy también vamos a ver promesas muy hermosas de parte de Dios y le damos gracias porque varias de estas promesas son ya una realidad en nuestras vidas o se están haciendo una realidad. Así es de que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Por favor, acompáñenme a orar. Amado Padre, bendito seas eternamente y por siempre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta noche de estudiar con libertad tu palabra. Te damos gracias porque en este lugar y en este país podemos conocer de tu palabra sin la necesidad de escondernos, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad que nos das, que no todos tienen. Señor, te suplicamos por aquellos que tienen de una manera encubierta de sus gobiernos y de la sociedad el conocerte, Señor. Te suplicamos que tú también a ellos les bendigas y les sigas dando ánimo y fortaleza. Abre por favor nuestras mentes y corazones para que podamos escuchar tu palabra en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús y con la guía de tu Santísimo Espíritu. Amén. Muy bien, mi hermano Andrés, ¿nos ayudas con la lectura el día de hoy? Aprovechando que traes los super lentes. Vamos a Isaías capítulo 55, empezamos en el versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Dios prometió a su pueblo agua de vida. El agua es tan necesaria, ¿verdad? Bien. Además que es muy rica. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. El agua es una de las primeras cosas que Dios hizo cuando creó este mundo. Un ser vivo no puede subsistir sin agua. Las plantas sin agua se mueren. Los peces sin agua, pues, se mueren. Y los que estamos en la tierra, sean animales o seres humanos, igual sin agua nos morimos. El agua, entonces, en un cierto sentido, es vida. Y resulta que Dios, el dador de vida, es agua. Dios es esa agua de la cual todos necesitamos. A veces no somos tan conscientes de las cosas que necesitamos, tal vez porque las tenemos tan a la mano y de manera común como el aire. El Señor nos dice que es como el aire. El Señor nos dice que es como en agua, es decir, es necesario para la vida y para la subsistencia de este mundo. Sin agua nos morimos, sin agua pasamos sed. Por eso aquí el Señor dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Le damos gracias a Dios porque algunos ya no tenemos tanta sed o tenemos muy poquita. ¿Y por qué no tenemos sed? Porque ya tomamos agua. ¿Quiénes tienen sed? Los que no toman agua. Es decir, los que no tienen a Dios en su vida, en su mente, en su corazón. Y
también parte de las cosas que nos son necesarias y nos deleitan, ¿verdad? Son el vino y la leche, ¿verdad? En alguna ocasión preguntaba en una clase de jóvenes hace tiempo, ¿cuál es tu comida favorita? Y me decía, los cornflakes con leche. Le decía, mira, el Señor dice, vengan a la tierra a donde abundan los cornflakes con leche, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa y maravillosa. Eso es lo que el Señor le prometió al pueblo de Israel y también a todos los que le gustan los cornflakes con leche. Y esa agua de vida es Jesús, Jesucristo mismo. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 13 y 15, por favor. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial en que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacar. El Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Esta mujer, como muchas mujeres en los pueblos, en provincia y aún en las ciudades de aquel tiempo, porque bueno, no había agua entubada, ¿verdad? Al día de hoy nos quejamos, porque de pronto abren la llave y dicen, oye, esta agua parece de tamarindo, y algunos dicen que parece de horchata, pero bueno, llega a tu casa. En aquel tiempo tenían que ir con unas cubetas, no eran de plástico, eran de madera, bien pesadas, por agua. Entonces, para las mujeres, si tenían animalitos, muchos en aquel tiempo tenían animales, había que traer agua, no solamente para ellos y su familia, sino para toda la animaliza que estaba en la casa, para todos los animales de la casa. Y para la familia. Entonces, era pesado, ¿verdad? Era pesado. Y entonces era un trabajo importante llevar agua. Y esta mujer está ahí, y en esta charla con el Señor Jesús, le dice Jesús a esta mujer, todo el que beba de esta agua no va a volver a tener sed, a diferencia del agua que ellos estaban sacando del pozo. Pero es hermoso porque nos dice que esa agua se va a convertir en un manantial del que va a brotar vida eterna. Esta agua de vida es Jesucristo, esa agua de vida es Dios mismo, el Señor de la vida. Esta mujer se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios en su vida, de la necesidad que tiene de tener un cambio en su vida, y ve en Jesús algo especial. No se da muy bien cuenta del todo, pero después de charlar un rato con él, va y les dice a sus paisanos, he encontrado a un hombre que me ha dicho toda mi vida. Porque solamente él podía saber todo lo que pasaba en la vida de esta mujer y todas las necesidades que esta mujer tenía. Jesucristo es Dios y Jesucristo sabe todas las necesidades que tú tienes, pero la principal necesidad que un ser humano tiene es la necesidad de Dios. Y Dios está disponible para todo aquel que le quiera aceptar. Continuamos en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El Señor había anunciado a través de sus profetas muchas cosas que se cumplirían con el Señor Jesús. Dice aquí, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo vino a cumplir las Escrituras. Y aquí tenemos a muchas personas, la mayoría de los israelitas reunidos en una fiesta muy especial. Recordemos que el Señor nuestro Dios, Dios Padre, instituyó 3 principales fiestas anuales.
Una de ellas era la fiesta de las enramadas. En esta fiesta se celebraba que Dios había sacado a su pueblo Israel de esclavitud y entonces hacían una vez al año una fiesta en la cual el pueblo de Israel no dormía en su casa, sino afuera de su casa, y hacían unas enramadas para recordarle al pueblo de Israel el tiempo de su salida de Egipto a la tierra prometida. Entonces ellos tenían que recordar que Dios los había librado de la esclavitud y los había librado de sus pecados. Y en esta fiesta tan solemne en la que estaba todo el pueblo ahí reunido, era una de las 3 fiestas del pueblo de Israel, ahí Jesús se pone de pie y grita, mira, ahí en medio de la pachanga, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Eso seguramente debió llamar la atención. Pero continúa diciendo algo bien hermoso y maravilloso. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo es eso? Eso es algo maravilloso. Han de saber que una fuente de agua, de esas fuentes que les ponen un motorcito y ahí sale el agua, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la fuente? Porque recuerden que allá en la fuente, ¿qué había? Un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Así es nuestra vida espiritual, como ese chorrito. A veces el chorrito se hace grandote y a veces se hace chiquito. A veces hablamos mucho de Dios y a veces nos hacemos chiquitos y casi no hablamos. Pero en esa fuente, la fuente del chorrito, esa fuente tiene su agua de otro lugar, de un río, de un manantial subterráneo, de un manantial interior. Pero de ahí sale el agua, de esa fuente maravillosa del chorrito. Y entonces resulta que ese río interior, ese río subterráneo, es Dios mismo, es Jesucristo. Cada vez que tú y yo hablamos de las buenas noticias de salvación, de nuestra boca brotan ríos de agua viva. Nosotros estamos trayendo vida a las personas al hablarles de las buenas noticias. 3 buenas noticias, ¿se acuerdan? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y fue visto por muchos. Cada vez que nosotros damos las buenas nuevas, estamos trayendo vida y de nosotros está brotando ese río que da vida a las personas. Ese río que es Jesús. Estamos dando a conocer esa agua de vida. Estamos dando a conocer a Dios. Estamos dando a conocer a Jesucristo. Pero no de todas las personas o no de cualquier persona pueden brotar ríos de agua viva, sino solamente de quién, de aquel que cree en Jesús. No todas las personas son ríos, o más bien fuentes de las cuales brota agua de vida, porque de algunas personas decimos, ay, ¿a poco con esa boquita comes? Porque lo que dicen es maldición, hablan de muerte, hablan de cosas deshonestas, de cosas perversas, de cosas que nos llevan más bien a la muerte. Pero tú y yo estamos llamados, si creemos en Jesús, a hablar de Dios, a hablar de Jesús. Tú y yo estamos llamados para que de nuestra boca brote ese río, brote ese mensaje de salvación. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y el Señor nos profetiza de eso, y eso se vuelve una realidad. Cuando el Señor Jesús se da a conocer a Juan en la isla de Patmos, le da a conocer, recordemos que el último libro
es el final feliz, ¿verdad? Al final feliz se le llama como Apocalipsis o también Revelaciones. Es el final feliz de la historia. Me encanta Apocalipsis. Hay mucha canción, mucha alabanza y hay final feliz. Por supuesto, como en toda historia, para que el final sea feliz, los malos tienen que ser detenidos, castigados, y los buenos viven felices para siempre. Ese es el final feliz de la historia. Eso es Apocalipsis. Es un libro hermoso. Y en este libro hermoso y maravilloso, en el cual se nos deja conocer a Jesús, Dios le dice esta cosa hermosa a Juan, a la iglesia, a ti, a mí. Mira qué dice Apocalipsis 22. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que tiene sed, el que tiene sed, el que tiene sed, que venga. Y el que quiera. El Señor no trae a nadie forzadamente. No trae a nadie ahí arrastrando. Lo puede hacer. No lo quiere hacer. Él quiere que lleguemos de una manera voluntaria, de una manera no forzada, sino el Señor quiere que nos enamoremos de Él y que vayamos entendiendo ese gran amor que Él nos tiene hacia Él. Hermosamente, el libro del Apocalipsis termina diciendo el Espíritu y la novia. El Espíritu de Dios y la novia. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia. El Espíritu de Dios y la novia, la iglesia, dicen, ven. ¿A quién estamos llamados a decirle bien? Ven a todos los que tienen sed. ¿Y quiénes son todos los que tienen sed? Los que están viviendo en pecado, los que no tienen el agua de la cual pueden saciar su sed. ¡Ah, qué rico! Ustedes no tienen porque no piden. Eso dice el Espíritu. Y entonces el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha, mira, yo en algún momento tuve sed y tenía la boca seca, ¿no? Así como dice mi hermanito. No, pues no, ¿verdad? No salía nada. La boca seca y los labios partidos. Blanco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? Y entonces el Espíritu y la novia me dijeron a mí, ven. Y escuché esa invitación y fui y tomé de esa agua. Y entonces yo me convertí en parte de la novia. Y ahora yo les digo a los otros, ven. Y otros escuchan y son parte de la novia, es decir, de la iglesia. Y entonces tú y yo, que somos ya parte de la novia, les decimos a otros, ven. Y estoy muy agradecido y muy contento porque el día de hoy les platico un testimonio bien bonito. El día de hoy estuve con 3 Marías y no tiene nada que ver ahí con yendo para Cuernavaca, ¿verdad? Y les dijimos a las 3 Marías, ven. ¿Y qué creen? Que vienen. Eso fue fabuloso porque están viniendo a tomar esa agua de vida. Y eso nos llena de alegría, de gozo como iglesia, porque quieren y tienen la oportunidad de tomar gratuitamente esa agua de vida. ¿Te recuerdas cuando nuestro Señor Jesús estaba en un tiempo terrible, en un tiempo de dolor, en un tiempo en el que tus pecados y los míos cayeron sobre su persona, cayeron sobre su cuerpo? Una de las cosas que dijo Jesús estando en la cruz fue, tengo sed. Porque todo aquel que está en pecado tiene sed. Todo aquel que vive en pecado está separado de Dios.
porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Recordemos que la palabra muerte significa separación. Toda la persona que peca está separada de Dios. En ese momento Jesús, ¿por qué tenía sed? Porque por un momento único, por unas horas de un día, estuvo separado de Dios y tenía sed de Dios. Porque al caer todo el pecado del mundo, Dios Padre volteó la cara y no lo vio. Perdió su comunión por tu culpa y por la mía. Tenía esa sed. Todo el que está en pecado está como el desierto, como una plantita que no le echas agua y se seca y se agrieta. Lo mismo le pasa a nuestras manos, ¿verdad? No tomamos agua, no solo es de frío. Has de saber que una persona debe tomar 2 litros de agua al día. Si hace ejercicio, un poquito más. Si trabaja en lugares cálidos, un poquito más. Y si no, la piel se te reseca. Se te reseca no solamente por el sol o por el frío. Dicen, es que hace mucho. No, es porque no tomas agua. Si tomas agua, aunque haga frío, no se te va a resecar la piel ni se te va a agrietar. Para más consejos de salud la próxima semana, hoy le paramos, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona que está en pecado está seca, está sedienta. Entonces, ese pecado estaba en Jesús, por eso tenía sed. Y el día de hoy hay muchas personas que no se dan cuenta, pero están así, están secas, están sin fruto. Cuando a una plantita no le pones agua, recordemos que una planta para poder fructificar requiere sol y requiere agua, si no, no da frutos. Además de la tierra, por supuesto. Entonces, eso les permite tener vida y tener fruto, tener el alma. Una persona que es pecador tiene y debe reconocer su necesidad de Dios. Debe reconocer su necesidad de ser perdonado, su necesidad de ser amado, su necesidad de tener vida. Y el día de hoy Dios te dice, ven, ven. Regresemos a Isaías 55. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán de lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Aquí el Señor nos lleva a meditar en 2 cosas. Primeramente, en la importancia de administrar bien nuestro dinero, en la importancia de administrar bien nuestro tiempo, todos nuestros recursos, nuestra vida. Muchas veces nuestra vida, nuestros recursos, nuestros bienes económicos, los desgastamos inútilmente. Y a veces trabajamos. Y esto me recuerda a otra parte de la Escritura que dice, en vano es que ustedes se levanten bien temprano y se vayan a dormir bien tarde y que se fatiguen y que lleguen a su casa con la lengua de fuera. Eso no sirve de nada. Porque si Dios no edifica la casa, de nada te sirve. Dice la Escritura, porque Dios al que ama, le dará descanso. Y no solo descanso, le dará todo lo que es bueno. Y no solamente cosas buenas, sino también cosas deliciosas. Dios, como un buen padre, han de saber que en la medida de lo posible, a ti y a mí nos nace, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos nace? Ese gusto, ese deleite de invitar a nuestros hijos a algo rico, algo delicioso, ¿no? Yo tengo una madre de veras chulada de mamá. Bueno, la tengo todavía, pero ya no sé con ella. 4 hijos. Y luego todavía lavaba a mano, planchaba hasta los chones, las cobijas, las sábanas,
toda la ropa planchada. Los calcetines nomás porque se aguadaban, no los planchaba, porque si no tengo por seguro que los planchaba. Y todavía se aventaba la puntada de preguntar, hijo, ¿qué quieres hoy de comer? Y todavía le preguntaba al otro, ¿y tú qué quieres de comer? Y de ser posible le hacía 2 o 3 guisos. Me los echaba a metate, luego el mole y toda la onda, ¿no? De esas ya no hay. Pero cómo se deleitaba de vernos comer, ¿verdad? Ese mole ahí, pollo. Y ese guacamolito así de molcajete. Qué rico, ¿no? Y créeme que es un deleite para las madres ver a sus hijos comer algo que les gusta. Pero ¿de dónde crees que viene ese deleite y ese gozo? Dios nos hizo a imagen y semejanza. Por eso las mamás se deleitan cuando ven a sus hijos comer así bien rico. Y chuparse los dedos, y no porque no haya servilletas, sino porque está rica la comida. Y a los padres también llevar a los hijos a que coman algo. ¿Y qué quieres? No, pues que se me antojan unos de cabeza. Pues órale. No, ¿verdad? O sea, vámonos pues por esa cabeza. Rico, ¿verdad? Y el Señor, mira lo que dice, escúchenme bien y comerán lo que es bueno, pero no solamente lo que es bueno, sino también lo que es delicioso. El Señor entonces no solamente nos da cosas buenas, sino deliciosas. Dios de veras que no se mide, es tremendo. Quiere para sus hijos lo mejor, lo más rico y lo que es bueno. Continuamos, versículo siguiente. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de amor. Dios promete a su pueblo, Israel, un pacto eterno. Un pacto hecho ya no con sangre de toros, con sangre de carneros, ya no con palomas. El pueblo de Israel era llamado dentro de sus fiestas a ir, y el sacerdote ofrecía una vez al año el sacrificar a un buey para para perdonar los pecados del pueblo. Y la Escritura nos dice que esto se tenía que hacer. Cada vez que una persona pecaba, tenía que venir y decirle o mostrarle al Señor su arrepentimiento trayendo un animal para que el sacerdote lo sacrificara y que ese animal muriera en vez que la persona. Y en sustitución y en sacrificios por sus pecados, alguien moría, pero no la persona, sino ese animal. Y Dios hizo un pacto eterno con David, su siervo, y por amor a David, el Señor platicó con Natán, un profeta que vivió en tiempo de David. Y Dios le dejó saber a Natán unas profecías hermosas. Y le dijo, mira, ve con mi siervo David y dile lo siguiente. Él quiere hacer un templo para mí, pero no lo va a hacer. Ve y platícale que no será él, sino su hijo el que va a construir este templo. Y entonces vamos a 2 Samuel capítulo 7 y nos dice la Escritura lo siguiente. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor.
como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y no voy a hablar de los azotes, porque no, ese cuate siempre le encanta hablar de que hay que darles a los niños. Hoy no voy a hablar de eso. Pero en el último versículo encontramos algo hermoso. Tu casa y tu reino durarán para siempre. ¿Y cómo es que la casa de David y el reino de David durarían para siempre? Si nosotros cuando llegamos al final del primer libro de los Reyes, encontramos unas cosas terribles. La nación de Israel se divide en dos. Los nietos de David, algunos y bisnietos, algunos se vuelven idólatras. Después se le quita el reino a la familia de David, se le da a uno de los siervos del nieto de David. Y entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué pasó? El Señor esta vez no dijo verdad, no, de ninguna manera, ya que la manera en la que Dios hace esto es a través de una persona muy especial. Dios hablaba con David y le soplaba al oído y le dejaba saber cosas especiales. Han de saber que un sinónimo de la palabra inspirar es soplar. Por eso digo que Dios le soplaba a David al oído. Y entonces Dios le soplaba y le decía, cántame esto. Y entonces le decía David, sí, lo voy a cantar y lo voy a poner con musiquita. Y entonces en uno de los cantos, en el canto 110, David escribe lo siguiente: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese es un canto. Cuando el Señor Jesús se encarna y está platicando con algunas personas, les pregunta a los escribos y a los fariseos, ¿de quién será el hijo de los Mesías? Ya saben, no de lenguas. ¿De quién es hijo el Mesías? Y entonces ellos dicen, de David. Y Jesús, trayendo a sus mentes este canto, este salmo, les dice, entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, le dijo el Señor a mi Señor? Entonces, ¿cómo es que si el Mesías es hijo de David, le dice Señor? Interesante, ¿verdad? Le dijo el Señor a mi Señor, le dijo Dios Padre a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ese reino eterno, ese reino que no termina, esa descendencia de David, que en realidad es la raíz de David, que eso también lo dice la Biblia, él es la raíz de David, es el Señor de David, el creador de David es Jesucristo. Y el reino eterno es ¿por qué? Porque Jesucristo reina eternamente y por siempre en ese trono. Entonces, para el pueblo de Israel, la figura física es David, pero la figura espiritual es Jesucristo. Jesús es entonces ese rey eterno, ese rey que reina a Israel eternamente y por siempre. Continuamos y regresamos al libro de Isaías 55. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Todas estas personas sedientas, es decir, en pecado,
están haciendo maldades, de la misma manera en la que tú y yo en otro tiempo hacíamos. Hacíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Propensos al castigo, a la ira de Dios. Pero Dios, en su gran amor por nosotros, por gracia, nos ha salvado por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 1 dice eso. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos ese llamado de venir a las aguas, lo que tenemos que hacer es decir, oye, es cierto, hay posibilidad de vida eterna. Y hay la posibilidad de ser perdonado por Dios, porque Dios es generoso, es misericordioso. Tenemos que dejar de hacer lo malo. No solamente los que no conocen de Dios, sino tú y yo que ya conocemos de Dios, tenemos que dejar de hacer ya lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar a Dios. Nosotros, pero sobre todo los que no lo conocen. Nosotros también, pero sobre todo los que no lo conocen. Y algunos decimos, ya la iglesia, y dicen, no hombre, eso es para viejitos. Cuando sea más viejito lo voy a hacer. Cuando tenga tiempo, hoy no puedo, la otra semana, en 2 meses, en 10 años, en 20 años. En alguna ocasión, el Señor Jesús está platicando con otros y dice un hombre, llenaré mis graneros, es más, ya los he llenado. Y él he dicho a mi cuerpo, alma, disfruta, y mañana disfrutaré de todo lo que me he enriquecido. Y el Señor dice, ignorante, hoy vendré por tu alma. Por eso, si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, llámalo. Como dirían por ahí, llama ya. Él está ahí, aquí dice, llámalo. Mientras esté cercano, porque llega un momento en el que lo lamentamos. Línea ocupada. Ya no hay oportunidad, no hay posibilidad. Esto, por lo tanto, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a arrepentirnos de lo mal que estamos haciendo y también nos tiene que llevar a seguir hablándoles a las personas de Dios de las buenas noticias, porque no sabemos si nuestros padres, hermanos, tíos, sobrinos, familiares, amigos, vecinos van a llegar. Por eso la urgencia de seguir hablando de Dios. A través de la carta escrita a los hebreos, Dios nos dice lo siguiente, capítulo 4. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Todavía faltan muchos que conozcan a Dios, que lo acepten, que lo obedezcan. Todavía hay muchos que aún llamándose cristianos, aún diciéndose cristianos, no se congregan, no leen su Biblia, no saben cuál es la voluntad de Dios. Dicen que creen en Dios, al cual no conocen. Entonces, no, pues yo creo en Dios, pero ¿en cuál? Si no lo conoces. Entonces, muchos no han entrado en el reposo de Dios. Al día de hoy, muchos llamados cristianos están angustiados, están deprimidos, están afligidos, están estresados,
es decir, no han entrado en el reposo de Dios. Entonces, un cristiano estresado, un cristiano angustiado, un cristiano deprimido, es un cristiano que vive en desobediencia. ¿Por qué estamos diciendo que vive en desobediencia? Porque no le creen a Dios. No le creen que Dios puede traer a sus vidas tranquilidad, paz, gozo, armonía. No estamos hablando de riquezas materiales, no estamos hablando de que te vas a ir a Europa la próxima semana y por 3 meses de vacaciones, no. Estamos hablando de que vas a estar en paz y en tranquilidad, principalmente que vas a dejar de ser enemigo de Dios para ser amigo de Dios, hijo de Dios. Por eso Dios les vuelve a poner un día. ¿Cuándo? En una semana, en un mes, en un año, cuando cumpla 80. No, hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hay personas que se les habla un día, otro dicen, no, luego, mañana, hay la otra semana. Es que ahorita no tengo tiempo. Es que se me queman los frijoles. Pues si no te apuras, lo que se te va a quemar va a ser otra cosa en el invierno. Sí. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente del otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El Señor nuestro Dios, en el día de reposo, en realidad la palabra Sabbat significa día de reposo. Reposó de sus obras, no porque estuviera cansado, no porque ay, qué fatigado estoy, sino porque Él quiso deleitarse de todo lo que había hecho, quiso disfrutar de todo lo que había hecho. Vas, trabajas 6 días, un día dedícaselo a Dios. Un día debes estar con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia. Un día te sientas y te pones a ver la tele. El fútbol, no importa que le vayas a las Águilas de la América, no pasa nada, velo. Dedícale ese tiempo y ese día principalmente a Dios, pero también a ti, también a tu familia. No es pecado que alguno que otro domingo no vengas a la iglesia. No es pecado. Disfruta también de tu vida, disfruta de tu familia. Pero primero, dale el tiempo a Dios, porque el día es el día del Señor, pero también tuyo. Entra en el reposo de Dios. Entra en ese reposo especial. ¿Por qué? Porque dice, tú debes entrar en ese reposo de la misma manera en la que Dios te dice, mira, si yo siendo Dios me doy un día para disfrutar, para descansar y para estar tranquilo y en paz, hazlo tú también. Hazlo tú también. Y eso, qué interesante, ¿verdad? Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Dice, esfuerzo y reposo. Ah, caray, pues como que reposo y me dicen que me esfuerce. Sí, en realidad a veces se requiere un esfuerzo para dejar de hacer lo que estamos haciendo. No es contradictorio. Tengo que dejar de hacer eso. Tengo que dedicarle el día a Dios y tengo que decir, no, hoy no voy a hacer eso. Este día es de Dios. Este día es un día santificado. Este es un día apartado. Es un tiempo especial. Porque de otra manera, sigo el ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó con toda aquella generación
que salió de Egipto, entró en Israel, entró en Jerusalén? No, fueron muertos. Entonces así mismo pasa, algunas personas salen de su vida, pero se quedan, como lo diría el proverbio, entre azul y buenas noches. Es bueno que digas, ya dejé de pecar, ya dejé de ser grosero, ya dejé de ser borracho, ya dejé de ser infiel, ya dejé de ser grosero. Bueno, pero ¿y ahora ya entraste? Qué bueno que ya dejaste de hacer eso. Ya aceptaste a Dios, ya te bautizaste, ya estás haciendo lo que Dios te manda. Entonces no has entrado en el reposo. Estás como la India María, ¿verdad? Ni de aquí, ni de allá. Regresemos a Isaías y dejemos a María, la India María, y ahí más. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces nos confundimos. Algunas preguntas. ¿Dios quería que Caín matara a Abel? No, ¿verdad? ¿Dios quería que Abraham tuviera un hijo con Agar? ¿Dios quería que los hermanos de José le tuvieran envidia y lo vendieran como esclavo? Dios quería que el pueblo de Israel se uniera con todos los pueblos para que lo conocieran a Él. Pero me parece interesante cómo a veces las personas de Israel y también los cristianos se les cruzan ahí los cables. Y me parece interesante cómo los cristianos de hoy dicen, pero los tiempos de Dios son perfectos, queriendo justificar su pecado, queriendo justificar su falla. Es que Dios tiene sus planes. Sí, pero no son los tuyos. En muchas ocasiones, tú has tenido que levantar los calcetines tirados de tus hijos y de tu esposo. Y los chones ahí todos oxidados. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Esa es tu voluntad? ¿Ese es tu deseo? No, ¿verdad? No es lo que tú quieres. Y de pronto el niño le lanza una roca a la pantalla esa de LED que te acabas de comprar, pagos chiquitos, ¿verdad? De 30,000 pesos. Y entonces, ahí está el niño. No te preocupes, hijo, los planes de Dios son perfectos. Ahora vamos a dar una de 65 pulgadas. Te da risa, pero a veces los hermanos, cuando su hija o su hijo mete la pata, le dicen, pero es que los planes de Dios son perfectos. Ya rompiste la tele de 50, pero ahora vamos a dar una de 65. No, no te confundas. No quieras arreglarle. A veces nuestros pensamientos, así como a ti hasta risa te dio con eso de la tele, a veces Dios se da atacada de risa. Cuando no falta el cristiano, dice, ay, pero es que los planes de Dios son perfectos. No, sí, los de Dios son perfectos, pero los tuyos no. Tú piensas que estás haciendo lo correcto y tú piensas que el que Dios venga a arreglar todo tu desbarajuste, eso es lo que Dios quería, esa era su voluntad y sus pensamientos. No, esos son los tuyos, no los de Dios. Por eso se dice, mis pensamientos no son los de ustedes. No se trata de evangelizar. No, si no es la movida. ¿Verdad? No es así. Mis caminos y mis perfectos son más altos. Y muchas veces andamos no por el camino de Dios, sino por el nuestro. No haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de nuestra carne.
la voluntad de nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hacíamos. De ahí Dios nos sacó, pero todavía nos traiciona el subconsciente, inconsciente, o a veces, como dirían los abogángsters, lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja, porque a veces sabemos que eso es algo que Dios no quiere que hagamos y lo hacemos. Regresemos a Isaías 55. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. El Señor y la palabra de Dios es esa lluvia, esa nieve, esa agua. Es interesante cómo el capítulo 55 en el versículo 1 habla del agua y cuando llegamos al versículo 10 nuevamente nos habla de esa agua que viene a cumplir un propósito. Aquí referenciándonos a la parábola del sembrador, ¿verdad? Que viene la semilla y es plantada. Pero nuevamente, como lo decíamos hace un momento, Dios no trae a la fuerza a nadie. Planta la semilla de la palabra. Y hay quien cree, pero algunos, las preocupaciones, las dificultades, el que les digan cristianito, aleluya, persignado, aunque no nos persignamos. Ay, no, mejor, no me digas eso. Ya no voy a ir con los descendientes. Pues no me digas aleluya. Y hacen que se alejen de Dios. Pero la palabra del Señor hace un efecto en el que cree. De una manera que ni los más estudiosos te lo pueden saber, pues yo menos explicar. La voluntad de Dios se junta con la nuestra. Recuerda que no solamente basta que el novio diga, sino también es necesario que tú digas, sí acepto, sí voy. Así es Dios. Dios es ese novio que no trae a nadie con pistola en la cabeza, sino que le dice, ¿gustas? ¿Quieres? Mira, te amo. Mira cuántas cosas hermosas y maravillosas he hecho por ti. ¿Aceptas? Y hasta que la persona dice, sí, acepto, se juntan la voluntad de Dios y la tuya de una manera hermosa, maravillosa. Y entonces, así es como la palabra de Dios hace ese efecto, ese cambio, esa transformación. Y nosotros vemos el poder de la palabra de Dios desde que abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, en los versículos 3, 6, 7, 9, 8, bueno, todo el capítulo 1, pero lo vemos así, unas porcioncitas del capítulo 1. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. Y así sucedió. Todo lo que Dios dice que se haga, se hace. Dios es poderoso, la palabra de Dios es poderosa, la boca de Dios es poderosa. Por eso es que, como decía a través de Isaías, lo que yo digo que se haga, se hace, se hace. Oye, pero el Señor quiere que lo adoremos y muchos no lo adoran. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Entonces Dios ya no es todopoderoso, ¿no? Esas personas están en desobediencia y por lo tanto sufrirán el castigo, el enojo, la ira de Dios por su desobediencia. Pero para todos aquellos
que oyen la voz de Dios, que no endurecen su corazón, que vienen a las aguas, que se arrepienten, el Señor les da una promesa hermosa y maravillosa. Isaías 55. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, que serán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Mira nada más qué cosa tan hermosa y maravillosa. Imagínate al popo que en vez de estar echando su poporocha, a mis hijos les dicen poporocha, ¿no? Gritando, ¿verdad? ¡Andrés! Y los árboles ahí aplaudiendo por Andrés, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. ¿Te imaginas eso? Eso de pronto como hace que nuestra cabeza explote, ¿no? De decir, una montaña y una colina gritando de alegría y de júbilo y aplaudiendo. Se me hace fabuloso. Hemos visto películas, pues nada más lo vemos en películas, ¿verdad? Porque yo no estuve. Hace 400, 500 años. Y no, todavía el día de hoy, fíjense que cuando, independientemente de que se te caiga bien o no te caiga bien algún presidente, cuando llega un presidente o una persona muy súper famosísima a un lugar, ¿qué es lo que le hacen? Una valla, ¿cierto? Y están personas de un lado y del otro. Y cuando la persona va caminando, le aplauden. Qué importante, ¿no? Se debe sentir la persona de que cuando va caminando le van aplaudiendo. Fíjate cuánto te ama Dios, que va a hacer que cuando tú seas guiado a su presencia, las montañas se pongan a gritar, los árboles aplaudan. Mira nada más cuánto te ama Dios y qué tan importante eres para Dios, que va a hacer todo eso para ti, por ti. No porque Dios no pueda vivir sin ti, no, pero contigo y sin ti. Él sí de veras sigue siendo el rey, ¿verdad? No como otros, ya se murieron. Él sí verdaderamente es el rey y sigue siendo el rey, pero te ama y Él quiere compartir contigo su casa, su alegría, su gozo, su reino, por amor. Y esa alegría, nada más de pensar, digo, bueno, yo no soy una persona importante. ¿Cómo puede ser que a mi paso las montañas griten y los árboles aplaudan? ¿No te hace sentir eso especial, padre, bonito? Saber que Dios va a hacer eso por ti. ¿Cuánto te ama Dios que va a hacer eso por ti? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús venía entrando a la ciudad de Jerusalén y los niños bien contentos gritaban y le aplaudían? Y los discípulos decían, niño, 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 niño. Y ahí estaba Pedro, ¿no? Que ya sabes cómo es. Niño. Y entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor Jesús? Yo les aseguro que si estos niños y estas personas no me aplaudieran y no gritaran, las mismas piedras lo harían. Y eso mismo para ti, mi hermano. Mi hermano. Qué hermoso. Qué maravilloso. Y ahora, en vez de esa sequedad, en vez de esa vida espinosa, porque de veras que hay personitas que son así como espinosas, rasposas. Ahora personas suaves, delicadas, tiernas y cariñosas. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Y todo esto va a darle más renombre,
más gloria, más fama. ¿A quién? A Dios. Para que tú digas, no hombre, Dios, qué bárbaro. Es más, todo lo que me platicaban de Dios se queda chiquito. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y veamos al gran yo soy, al gran Dios, vamos a decir, no hombre, todo eso que nos predicaban, de veras que estaban lejos. Nada que ver. Dios es hermoso, tremendo, maravilloso. Y Dios quiere que sus hijos tengamos que alegría, gozo, deleite, paz. No caras de limón aplastado. Dios quiere para ti una vida diferente, una vida especial. Una vida no como la que llevaron tus padres, tus abuelos, no como la que llevaste en tu infancia, no como la que llevaste en tu matrimonio antes de conocer a Dios. Dios quiere para ti algo diferente, alegría, gozo y paz. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Mira qué cosas tan hermosas aprendimos hoy. Primero, todos los que tengan sed, todos los que estén en pecado, vengan para recibir vida, para recibir paz, para recibir gozo. Y no solamente para recibir vida, sino lo segundo que aprendimos, para recibir vida eterna, un pacto eterno, un sacrificio que ya no se hace con sangre de toros, de carneros, de chivos, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tercer cosa que aprendimos el día de hoy, es importante que nosotros busquemos a Dios, busquemos la voluntad de Dios y abandonemos las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y también es importante que les hablemos a las personas de Dios para que también ellos puedan encontrar a Dios antes que venga el día en el que le digamos, lástima, Petrita, Juanito, Margarito o amiguito, se acabó su tiempo. Qué importante es entender que los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios es muy elevado y que muchas veces andamos bien perdidos, bien perdidos. La mejor manera de acercarnos a la voluntad de Dios, acercarnos al camino de Dios, es a través de ¿qué? De la palabra de Dios, deleitarnos, alegrarnos y conocer a Dios. Siguiente cosa que aprendimos es que la palabra de Dios da frutos en nuestras vidas si nosotros aceptamos hacer su voluntad. Por eso nuevamente qué importante es, ¿y cómo voy a hacer su voluntad si ni la conozco? Por eso conoce la voluntad de Dios, conoce a Dios, lee tu Biblia. Y todas estas cosas, estas 5 cosas, van a hacer que Dios reciba más renombre, más gloria, para que nos deje con la cara de guapo. Vamos a ver. Amado Padre, gracias te damos, porque en algún momento tú nos llamaste, abriste nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, y aceptamos tu llamado y tu invitación. Señor, gracias por Jesucristo y gracias porque a través de Él hemos recibido vida eterna. Gracias te damos, Santo Señor, porque también tú nos das la oportunidad de ser parte de tu obra, de ser mensajeros de buena voluntad, mensajeros de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no ser flojos, a no ser perezosos, a no ser tímidos. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú has puesto en nosotros un espíritu de valor, no de cobardía, para que con ese valor y con ese ánimo vayamos a hablar cada vez más de ti,
de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos, por favor, a acercarnos más a tus pensamientos y a dejar esos pensamientos, esas ideas que hemos aprendido de nuestros antepasados, del mundo que nos rodea. Y ayúdanos, Señor, a ser guiados para hacer tu voluntad y seguir por tu camino. Santo Señor, gracias, porque tú estás haciendo cosas especiales, hermosas y maravillosas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por eso, Señor, por todos los cambios que has hecho en nuestra vida, por todos esos cambios que estás haciendo en nuestra vida hoy, por todos los cambios que harás y por todas estas